Pues llevamos ya una semana y media. ¿Qué tal? Llevo ya semana y media por Australia y en este vídeo quiero analizar las sensaciones y sacar reflexiones de lo que está siendo mi proceso de adaptación, que considero que ha ido cambiando a lo largo de estos días. Es ya muy distinto hace una semana de la situación que estoy ahora. Y aún me quedan obviamente muchas fases porque no conozco aún a nadie. Entonces hoy es mi último día en este apartamento que os he enseñado y mañana me mudo a otro sitio, voy a compartir piso, entonces aún me quedan muchas cosas por conocer y que experimentar, y obviamente ni mucho menos estoy asentado. Entonces creo que todo lo que pueda hablar yo aquí lo podríamos extrapolar con matices diferentes por las personalidades diferentes también de cada uno, la gestión emocional de cada uno, los recursos de cada uno, pero se podría extrapolar una gran cantidad de cosas a otras personas. Entonces veo muy interesante hacer este análisis y contaros un poco cómo ha ido esta primera semana y media, en la que han habido como 2-3 fases muy diferenciadas. Una primera en la que llegas, estás alucinado con la ciudad, fue donde grabé también el primer vídeo, y estás impactado por todas las cosas nuevas que ves. La ciudad es una pasada, estás como de vacaciones, ¿no? En esa fase de luna de miel de los primeros días. ¿Qué pasa? A partir de ahí llega la fase en la que tienes que empezar a hacer cosas y a resolver muchas cosas, porque no has venido de vacaciones, has venido para bastante tiempo y necesitas, por ejemplo, he necesitado abrir una cuenta bancaria, conseguir una tarjeta de móvil. Desde que llegué estuve ya mirando pisos porque este apartamento lo tenía cogido solo por unos días, pero luego tenía que encontrar otra casa. Entonces también con el tema de encontrar trabajo he estado echando currículums y hasta he tenido ya una primera experiencia laboral de friegaplatos. Entonces al principio todo este cambio tan drástico, tu cerebro se pone en modo supervivencia y entonces te genera un estrés y una presión absolutamente necesaria, y que es el síntoma de que estás adaptándote al sitio. A todo esto también hay que sumarle otros muchos factores que influyen también los primeros días y que están más relacionados con tu estado fisiológico, con tu nivel de energía. Es decir, llego a un país en el que la temperatura, la humedad, el clima es bastante diferente a lo que venía viendo en España, porque también aquí están en verano. Entonces la cantidad de humedad que hace aquí cuando vas andando por la calle, cuando vas a los sitios, haciendo deporte, literalmente me asfixiaba los primeros días. Acabamos de terminar de entrenar aquí, haciendo ahí fondos, flexiones y abdominales, y este es el resultado. Una de las mayores sudadas que me he pegado, pero es por la cantidad de humedad que hace en el ambiente. Entonces este cambio del clima, el hecho de que estés constantemente
ante inputs, ante estímulos nuevos, constantemente porque estás en una ciudad nueva, conociendo todo de nuevo. Eso genera nuevas conexiones neuronales y genera un gasto de energía extra. Y además, si a eso le sumas que estás en un país en el que no domino el idioma, a la hora de llegas aquí no sabes hacer prácticamente nada ni sabes cómo funcionan las cosas, y entonces necesitas entenderte en un idioma que no es el tuyo. Ese esfuerzo de intentar entender al resto porque lo necesitas, pues también suma más gasto de energía. Entonces los primeros días he estado muy fatigado. También hay que sumarle el cambio de horario y muchas más cosas que se me pasarán. Entonces al final se junta todo este cansancio con el estrés de tener que moverte y de tener que hacer cosas. Y entonces vas en modo supervivencia, vas muy en automático, y si tiras para adelante y si estás convencido de lo que tienes que hacer, al final va saliendo todo. Entonces, una de las cosas que me ha venido también bastante bien para sentirme, a nivel de gestión emocional también, y para sentirme más cómodo, más confiado y más seguro aquí cuando llegas, es no quedarme en el apartamento. Es decir, los primeros días, si sumamos el cansancio y si sumamos que también venía de una temporada en la que no salía demasiado, y al final, si no tienes nada que hacer fuera, es decir, a ciertas cosas sí que tienes que salir, pero muchas cosas las puedes hacer desde el ordenador. Entonces, pese a eso, veo esencial, al menos en mi caso, quizá a otros les hubiese salido de forma natural, pero el forzarme a salir y a conocer la ciudad y a moverme por los sitios y a hacer todo tipo de cosas. ¿Esto qué va a hacer? Pues esto te va a generar una mayor sensación de control y te va a generar un mayor nivel de apego al sitio en el que estás. Simplemente el hecho de saber ubicarte. El primer día que llegué aquí, cuando salí a la calle, no tenía ni siquiera internet en el móvil, y era como, si me alejo 2 calles o 3 o empiezo a andar un poco, me pierdo y ya no vuelvo. Entonces esa primera sensación de los primeros días, conforme vas saliendo, ahora ya tengo internet en el móvil, pero ni siquiera lo utilizo porque puedo moverme sin el Google Maps. Entonces, el hecho de saber dónde están las cosas, el hecho de salir a la calle, de moverte, de saber ubicarte, de saber dónde están los sitios para ir a comprar, de saber dónde está el centro de la ciudad y todas las cosas que necesites saber por ahí, el hecho de saber cómo funciona el transporte público, el hecho de saber simplemente a la hora de cruzar la calle, aquí conducen por el lado contrario, saber hacia dónde mirar cuando cruzas, porque los primeros días vas muy perdido con eso. Incluso ahora mismo sigo un poco mareado con ese tipo de cosas. Cómo funcionan aquí los semáforos, que funcionan de otra forma, no hay pasos de cebra como los hay en España, son diferentes. El hecho de ir por la calle o de tener que ir a hacer algo, de tener que ir a algún sitio y preguntar a alguien y entablar una conversación con alguien, eso también te da una mayor cercanía y un mayor apego a las personas que hay aquí, porque al principio, cuando llegas, al estar en una cultura tan diferente, nadie entiende tu idioma, puedes sentirte bastante despegado y bastante aislado, y eso aumenta la sensación de soledad y aumenta la sensación de desapego con todo, y esto obviamente no te viene bien. Por el contrario, si sales, si empiezas a moverte, si empiezas a ir a los sitios, la sensación de cercanía, de seguridad y de confianza es drásticamente distinta. Incluso estando ahora mismo aquí en el apartamento, mi sensación es totalmente diferente a la que tenía hace 6-7 días. Porque aquí dentro todo está más ordenado, y ese input que le das a tu cerebro de cuando llegas de wow, tío, estás muy loco, y se pone en modo tensión y se pone en modo alerta y se pone en modo riesgo. What the hell was that? Ahora eso, conforme van pasando los días, va bajando. Entonces, al final, estos son fases. Aún me quedan muchas cosas por vivir, por experimentar.
Los primeros días, como os he dicho, pues me he forzado a moverme, he cogido ya el transporte público, me fui el otro día a visitar la Universidad de Queensland y estuve por ahí comiendo en el campus y conociendo otra parte de la ciudad que no conocía. Bueno, acabamos de bajar del ferry que nos lleva a otro lado de la ciudad. Hemos cruzado el río y ahora para volver me tengo que sacar una tarjeta porque me han dejado pasar gratis. Como no nos entendíamos bien, me ha dicho va, sube. Y al volver tengo que pillar una tarjeta que no sé dónde la tengo que sacar, pero bueno. El campus de esta universidad parece que está en mitad de la selva. Esto es el campus. Bueno, esto es parte del campus que estoy recorriendo. Es enorme. Aquí estamos en el ferry, nos vamos otra vez de vuelta. Lo hemos conseguido. Y al final todo este estrés de los primeros días lo tienes que saber racionalizar de forma que entiendas que estás generando un cambio. Estás haciendo literalmente que tu organismo se adapte al nuevo entorno en el que se encuentra y que incluye todas las personas que hay a tu alrededor, cómo funcionan aquí las cosas, el clima, la ciudad, el hecho de no tener las mismas personas que tenía antes a mi alrededor, todo. Entonces, esas sensaciones que tienes esos primeros días las tienes que traducir de forma positiva, ya que son el síntoma de que estás logrando adaptarte. Si llegases aquí y no hubiese, como ya he hablado en muchos vídeos, ese desajuste, tu cuerpo no se adaptaría. No habría forma de que te lograses adaptar, sería imposible. Entonces la única forma es confrontar. Es como cuando vas al gimnasio y empiezas a entrenar el músculo, lo que haces es generar un estrés en el organismo y movilizar una serie de hormonas que luego hacen que ese músculo crezca y que ese músculo mejore. Sin ese input, sin ese estrés a nivel metabólico, tu cuerpo no genera un cambio. Pues este mismo ejemplo se puede traducir a todos los ámbitos de la vida que queráis. Y nada, me apetecía hablar de esto, me quedan aún bastante por delante, entonces de vez en cuando subiré algunos vídeos un poco más personales de mi viaje, contando cómo va el tema, contando cómo me voy adaptando y bueno, y no sé, y ya está. Y también vídeos de reflexiones y vídeos de otro tipo de cosas que tengo pendientes y que se me vayan ocurriendo. Así que espero que os haya molado el vídeo, un abrazo a todos y nos vemos muy pronto.